Segunda palabra. Jesús estaba solo y en ese momento encontraba en Dimas todo el amor que habría querido encontrar en sus apóstoles. Aquel hombre hasta se había atrevido a defenderlo, mientras los demás, los que él amaba, excepto Juan, cobardemente habían huido para no comprometerse y caer junto a él. Tal parecía que los suyos en más de 2 años no habían sido capaces de creer verdaderamente en sus palabras. De lo contrario, estarían allí junto a él. Le vieron hacer milagros, le vieron resucitar muertos, etc. Este hombre, Dimas, en unos minutos había creído en él, en su parte divina, con oír de sus labios unas palabras, una súplica al Padre. Había descubierto la verdad y el camino que lleva a la vida. Estaba viendo a Jesús agonizar con la paz de los que no tienen nada que temer, con la esperanza de los que saben que hay algo en qué esperar. Dimas quiso creer en ese algo porque estaba frente a la esperanza misma. Con mucho cansancio por el esfuerzo y por el dolor, pero con la emoción de haber visto la luz, pronunció las palabras que lo llevarían a la santidad. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esas palabras equivalen a las que hoy decimos en el confesionario: Padre, perdóneme porque he pecado. La noche anterior, mientras Jesús sufría el principio de su pasión para salvar a los pecadores, como cada uno de nosotros y como Dimas, el buen ladrón, no sospechaba siquiera que saldría de su prisión insultado, escupido, repudiado, en calidad de un maldito más, para encontrarse con la fuente del amor misericordioso. Ignoraba que al atardecer llegaría al palacio del Rey de Reyes, del brazo del Príncipe de la Paz. Jesús miró en ese malhechor al amigo, porque amigo es aquel que confía en uno, que le entrega su confianza sin temores. Amigo es aquel que se apiada de ti en tus momentos de sufrimiento, no aquel que añade sal a tus heridas. Amigo es aquel que quiere permanecer a tu lado y llegar contigo hasta el final sin escuchar los gritos de los condenados, de los que acusan, injurian, insultan y quieren verle morir de la forma más terrible, porque su corazón está lleno de crueldad. Esa mirada de Jesús reemplazó el abrazo que ansiaba darle, así como hoy abraza a todo aquel que le confía y consagra su alma en medio de sus lágrimas y espasmos. Sonrió y con una voz llena de ternura prometió: en verdad te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una vez más, Jesús, tendiendo sus brazos amantes al pecador, ensalzando aún por encima de los justos al que se arrepiente y humilla, en efecto, no va a ser el más santo de los que hasta ese día murieron quien entre primero en la gloria. Ni siquiera van a ser los profetas y mártires y quienes ocasionen la fiesta en el cielo. Es un ladrón, un asesino, tal vez un hombre repudiado de la sociedad, el primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús, San Dimas. Dicen que los polos opuestos se atraen. La pobreza cautiva al Señor y la miseria lo atrae. El pecador es ese gran desafío. Por eso se abajó hasta nuestra condición humana, para que unidos a Él nos liberásemos de toda atadura. Por eso nuevamente se encuentran las dos orillas, de un lado las manos vacías del hombre y del otro el amor infinito de Dios. Dos orillas
tan solo unidas por dos sentimientos, por dos actitudes, la humildad y la misericordia, que juntas construyen siempre el puente de la salvación. Dichoso tú, Dimas, que fuiste merecedor de la primera gota salvífica de la sangre del Redentor, tan solo por la fuerza de tu fe y su infinita misericordia. Feliz tú, hermano mío, que no ocasionaste a Jesús la decepción que le proporcionaron muchos de aquellos que deberían reconocer su voz y amarlo aún más. Bienaventurado tú, buen ladrón, que fuiste capaz de olvidarte de tus sufrimientos para compadecerte de otros. Por eso mereciste la gracia de que Dios mismo te diera la absolución, transformando tu pecado en una hoguera resplandeciente del amor divino, porque fuiste valiente aún para dar una gran enseñanza a tu compañero Gestas, y por tanto, desde tu cruz estabas evangelizando a ejemplo de aquel a quien acababas de conocer. Así pues, Dimas estaba dando a su compañero todo su patrimonio a la hora de la muerte. Le ofrecía todo cuanto poseía: fe, una nueva fe, pero firme, esperanza en la misericordia del Señor para obtener la vida eterna, y la caridad al invitarle a compadecerse con el sufriente. Ahora me pregunto y pregunto a todos mis hermanos: ¿y nosotros qué somos capaces de dar por este amor que se entrega para salvarnos? Tal vez lo que nos sobra. Y nos sentimos generosos cuando damos algunos alimentos o vestuario u otro tipo de ayuda material a quienes más lo necesitan. ¿Cuántas veces estamos conscientes de que es obligación nuestra el dar a nuestros hermanos algo más que pan y ropa? No cabe la menor duda, estas son necesarias y mucho más en tiempos de carestía, de hambre o de dificultades, pero tendremos que tener presente que no solo de pan vive el hombre. Y estamos conscientes de que las riquezas materiales o el tener mucho que comer y beber no producen realmente la felicidad verdadera en el hombre, que existe una permanente insatisfacción en los que viven en la lujuria, en la avaricia y otras concupiscencias de la carne. Si aprendemos que la fama y los honores no nos conducirán a la verdadera felicidad, porque son glorias efímeras, transitorias, y muchas veces tras estas glorias muchas personas van caminando y se sacrifican y se mortifican en el gimnasio, en los ejercicios, y a veces renuncian a algunas cosas para obtener una corona que se marchita, que no es eterna. Si comprobamos que no es imprescindible ni siquiera la salud del cuerpo, ni la risa grosera y el bullicio, ni las amistades únicamente mundanas para vivir feliz de verdad, ¿por qué no estamos llevando a Dios a nuestros hermanos? ¿Por qué no les estamos llevando su palabra, el amor que hemos conocido, la fe que nos hace testigos? ¿No nos damos acaso cuenta de la gravedad de nuestra omisión? Dios ama a quien da con alegría. Dios cubre nuestras necesidades. Cuando damos con felicidad, con alegría, nuestra fe y nuestro amor, entonces estamos llenos como un granero inmenso del cual otros podrían venir a recoger buen grano para llevarlo, a su vez, a los más necesitados. Durante uno de los encuentros que tuvimos en estos días, al llegar a este punto, Jesús me dijo: el núcleo de mi mensaje fue esa felicidad de la que yo gozaba y que era fruto del amor y la entrega de mi Padre hacia ustedes, los hombres. Todo lo que dije e hice fue para que mi profunda alegría se contagiasen también a los demás, para que el gozo de mis discípulos fuese verdadero y llegase también a su plenitud como el mío.
Hija mía, continuó el Señor, esta dura lucha que estoy viviendo con la carne lastimada, que clama sus derechos, con las tinieblas que se ciernen a mi alrededor, y lejos de aquellos por quienes doy la vida, hacen que sienta una angustia de muerte, llevando en mi ser todo el amor que siento por las criaturas que esperan redención. La angustia y la pena añaden dolor a mi cuerpo, cada vez más debilitado por toda esta sangre que se escurre a través de mi piel a consecuencia de esta durísima prueba. Felices ustedes, los que aceptan compartir mis dolores y mis amores. Dichosos quienes aceptan voluntariamente esta comunión con mis sentimientos más profundos. Este compenetrarse con mis deseos de entrega más profundos, este vivir mi misma condición de crucificado en la extraordinaria lesión que no se acaba nunca. Tercera palabra. Mi Señor levantó un poco la cabeza como queriendo liberar sus ojos de la sangre que entraba en ellos para mirar una vez más a esos dos seres que tanto había amado y que ahora se quedan como testimonio suyo, su madre y Juan, el hermano, el amigo, el hijo, quien tal vez por ser el más joven y el más puro entre los apóstoles, se identificaba mejor con Jesús. Precisamente Juan después escribiría el Evangelio del amor de Dios y hablaría de María, la mujer del Génesis, la madre del Hijo de Dios, la llena de gracia, la perfecta colaboradora, discípula y a la vez educadora de Jesús. María, nuestra amorosa y dulce madre. Jesús me dijo en ese instante, cuando hablé en la montaña aquel día sobre las bienaventuranzas, tenía a mi madre enfrente de mí, escuchando atenta y aprendiendo. Felices los pobres de espíritu, felices los puros de corazón, felices los humildes y sencillos, felices quienes sufren y lloran, felices quienes son odiados y perseguidos por mi causa. Y pensaba en todos los hombres que serían llamados bienaventurados o felices, tomando como modelo a María. En ese momento, ella se acercó más hacia la cruz, donde estaba clavado ese cuerpo que era carne de su carne, sabiendo que le quedaba poco tiempo. María le dice interiormente, Hijo mío y Señor mío, llévame contigo. Jesús la miró con una ternura y un dolor inefables. Ahí estaba ella, la mujer del Génesis, la mujer de las bodas de Caná, la mujer del Apocalipsis, la mujer que había sido destinada, elegida, formada para ser su madre en la tierra. Esa mirada de Jesús reclama a todos un respeto profundo y verdadera piedad por quien ahora está viendo los dolores profetizados por Simeón en el templo en el día de su presentación. Una espada está atravesando su alma. Después de haber tenido la visión de ese momento, el Señor me dijo, mi madre estuvo siempre destinada a ser la mujer que con sus sufrimientos me ayudaría en la redención de los hombres. Deben saber que aquel día en la boda de Caná, cuando le dije que no había llegado aún mi hora, me refería precisamente a este momento, la hora en la que me marchaba para que ella continuase mi obra en la iglesia que nacería de mi costado. Quiso el Padre convertirla en madre del fruto de su amor. Yo quise convertirla en madre del fruto de mi pasión y cruz, mi iglesia. Madre de la iglesia, madre de quienes creen en mi nombre y se hacen hijos de Dios. Esa mujer que habiendo dicho sí a la voluntad del Padre cuando le fue anunciada mi encarnación, que toda su vida no fue otra cosa más que un sí al divino querer, va a convertirse ahora en la primera cosechadora del fruto del grano de trigo muerto. Y para ello
tendrá que ser igual a mí en misericordia para con el mundo. ¿Ya lo ves? Pequeña nada. Ahora, contemplando este momento, puedes comprender con mayor facilidad por qué el sufrimiento humano tiene sentido cuando es sobrellevado por amor, queriendo dar cumplimiento a la voluntad divina. Y es que el mayor dolor, por intenso que sea, no mengua la felicidad en el corazón de alguien que se dulcifica con el mayor amor. La verdadera felicidad radica en el amor a Dios y como consecuencia a los hombres. Un amor que es donación generosa, capaz de dar la vida misma por agradar al Padre. Ha llegado su hora y mi hora. Yo vuelvo al Padre, pero ella deberá quedarse y suplicar como yo suplicaba para que no se pierdan los míos. Debía decirle, debía recordarle que era la mujer del Génesis, que si bien nuestros corazones estaban desgarrados de dolor, yo debía marcharme y ella quedarse para que se cumpla la sentencia de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú le acechas el calcañar. Génesis 3:15. Di a todos mis hijos que se postren en su corazón ante esta meditación, porque es uno de los momentos más culminantes de la historia de la salvación del hombre. Voy a encomendar la humanidad a la que será medianera entre el hombre y yo. Ha llegado la hora del Génesis, la hora de contemplar el milagro iniciado en Caná. Es el momento en el que debo pedirle que adopte a Juan y en él adopte por hijos suyos a todos los hijos de Dios, a todos mis hermanos. Mi camino se transformó en su camino y deberá beber hasta la última gota del cáliz amargo del sufrimiento. Está entregando a su hijo por cumplir la voluntad divina y deberá convertirse en madre de la humanidad. Pero luego la humanidad representada en mi iglesia repetirá sus laudes y su gloria resplandecerá como el universo cuando se incline ante la reina de todas las virtudes. Es preciso que nuevamente su corazón inmaculado se abra a la voluntad divina y su obediente amor sea más fuerte que su humilde dolor. Ella debe recordar que es la mujer de ayer, de hoy y de mañana. Antiguo Testamento, Evangelio y Apocalipsis. Es preciso que ella tenga un nuevo parto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Nuevamente, la Virgen ha obedecido. Juan se arroja a sus brazos llorando y ella muy agotada por la tristeza, pero digna señora como siempre, majestuosa en su sencillez, que no necesita de artificios para mostrar su hermosura, serena y dulcemente abraza a Juan. Sabe que la hora del parto llegó nuevamente para ella. Sabe que este parto es muchísimo más doloroso que el otro. En el primero se le encomendaba al Hijo de Dios, el Santo, a un niño puro como ella, que le traía alegría, sabiduría, risas y bendiciones en cada uno de sus besos. En este otro parto se convertirá en madre de la humanidad entera y muchísimos no solo no querrán reconocerla, sino que la ofenderán. Otros, por atacar a la iglesia de su hijo, la llamarán demonio cuando ella venga una y otra vez a la tierra en búsqueda de las ovejas perdidas que llama al pastor. En el primer parto, sus brazos acunaron una hermosa criatura que en su carne fresca, tierna, recibía los besos dichosos de una joven mamá. Ahora sus brazos recibirán a su hijo muerto, torturado y ensangrentado por salvar a los hombres miserables que por culpa de sus pecados lo dejan así, irreconocible, como un día había sido profetizado por Isaías.
sabiendo todo esto y viendo a su hijo en ese estado moribundo, oyéndolo, obedece y consiente en adoptar como hijos suyos a todos los hombres, también a los malhechores, a las prostitutas, a los ateos, a los asesinos, a los ladrones, a los mentirosos, a los que sucesivamente y por el tiempo que dure la vida en la tierra irán ofendiendo y combatiendo y negando a Dios. Nos recibe a los de ese y a los de este tiempo, y con ello viene el parto. Acaba de dar a luz a la iglesia de su Hijo. Ahora, como un día en el Espíritu depositó en sus purísimas entrañas el Verbo para traer la salvación al mundo, hoy el Hijo deposita en su corazón inmaculado a la humanidad para que en ese recinto sagrado pueda hallar refugio el pecador que quiere salvarse. No es fácil lo que le encarga el Señor, y ella lo sabe porque Dios la colmó de los dones, pero además le regaló el don de ser la omnipotencia suplicante. Ese don que consiste en la súplica permanente fue y aún es hoy la llave secreta para abrir el corazón de Jesús. El Señor me dijo que ella sabía que tendría que suplicar por cada uno de ustedes y deberían aprender de María. De niño yo seguía sus pasos para que después ella siguiera los míos. Fue tan íntima nuestra unión, tan perfecta, que sentía todos mis sentimientos y conocía todos mis pensamientos, porque en mi Santo Espíritu, del cual ella estaba llena, todo le era conocido. Así es como ella estaba en Dios y Dios estaba en ella. Por eso su vida era silenciosa y orante. El hombre de hoy, cuando encuentra dificultades en la vida, reflexiona, vacila o discute en lugar de rogar. Muchas veces el demasiado reflexionar sobre los problemas es una huida a lo imaginario, mientras que la verdadera oración es siempre el retorno a lo real. Cuando mi madre se encontraba en una situación difícil, no se ponía a reflexionar y a planificar, sino que oraba. Por eso podía donarse de una forma total, porque súplica y donación están íntimamente unidas. La súplica de María tiene el valor del regalo que Dios espera de ella. Es el mayor regalo, la manera más perfecta de darse. La súplica no es verdadera, no es pura, deja de ser cristiana si no es una manera de nosotros darnos a Dios. Contemplo nuevamente a Jesús y me viene a la memoria el Salmo 22, 16, 17 que dice: seco está como un tejón mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces y me has echado al polvo de la muerte. Me rodean como perros, me cerca una turba de malvados, han taladrado mis manos y mis pies. ¿Qué madre, frente a algo tan atroz como el ver a su hijo crucificado, habría podido soportar el sufrimiento? Contemplé a la Virgen y sentí tanta piedad que el amor por ella iba creciendo en intensidad, en respeto, en admiración. Pensé que su espíritu, a pesar de tanto dolor, albergaría la esperanza en la omnipotencia divina, pero su humildad sufría profundamente esa enorme prueba. Recordé una meditación del Via Crucis que recita una parte del Cantar de los Cantares. Buscaba al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por todas las calles, las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que andaban de ronda por la ciudad. ¿Han visto a mi amado? Apenas los había dejado cuando encontré al amor de mi alma. Recordé también al profeta Jeremías cuando dice: ustedes que pasan por el camino, miren, fíjense bien si hay dolor semejante al dolor con que el Señor me ha herido.
Años atrás, al revelarme lo que sucede durante la celebración del santo sacrificio de la Eucaristía, había dicho que ninguna madre alimentó nunca a su hijo con su carne y que Él sí había llegado hasta ese extremo del amor, dándonos como alimento su cuerpo y su sangre. Ahora, al contemplar ese cuerpo del cual colgaban lonjas de piel y carne, apreciaba exactamente lo que quiso decirnos y mi corazón se sintió tan culpable que lo estaba yo sufriendo. Imaginemos lo que estaría sintiendo en ese momento la mismísima Santísima Virgen María. Hoy, cuando comprobamos cuánto se ha degradado la mujer, pisoteando su pudor para entregarse desvergonzadamente a la mirada sucia de tantos hombres, cuando vemos a esas jóvenes que se vanaglorían de exhibirse en fotografías desnudas porque están orgullosas de que sus cuerpos a veces sean perfectos en belleza, hayan sido elegidos para mostrarse tal cual barata mercancía o como si fuera carne fresca colgada en ganchos de los mercados. Es que no se nos ocurre pensar, ni siquiera creerlo, que ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro amor debería admirar más la pureza de María. No debería ser tal o cual modelo la que inspire a nuestras hijas, porque la carne es carroña que se pudre y la belleza más grande se envejece para acabar convertida en polvo. Todas las mujeres deberían de tener como modelo a María, imitar su pureza, sus delicados y auténticos movimientos realizados siempre con aquella femineidad y sobriedad que da mayor gloria a la creación de Dios y no entristece al Espíritu Santo. Y es que lamentablemente muchas mujeres, al convertirse en entes que se mueven por el mero instinto y por el puro afán de seducción, con ademanes que de tan exagerados resultan groseros, terminan por atentar contra la misma estética que supuestamente buscan. No podemos convertirnos en piedra de tropiezo, pues un día deberemos rendir cuentas a Dios por cada uno de los hombres que a causa de su impudor pecaron, ya que no es tan culpable aquel que peca mirando como aquella que se descubre incitando al pecado. Que Dios se apiade de las mujeres que no tuvieron el interés de reconocer a María, la llena de gracia, como posible modelo a imitar. Oh, ustedes, por quienes he dado mi vida, tienen ahora una madre a la que pueden recurrir en todas sus necesidades. Los he unido a todos con los más grandes estrechos lazos al darles a mi propia madre.